La luz de gas es una de las técnicas más devastadoras que utilizan las personas narcisistas y altamente manipuladoras. Se trata de manipular tu sentido de realidad haciéndote creer que lo que pasó nunca ha pasado, que lo que viste nunca existió, que lo que sientes es ridículo o, lo que es peor, que no tienes derecho a sentirte así. Esta técnica es la que más consecuencias psicológicas trae a la persona que la sufre. Sin embargo, hay casos en los que es la propia víctima la que termina haciéndose luz de gas ella misma. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede identificar? ¿Y qué podemos hacer si nos pasa esto? En este vídeo vamos a dar respuesta a todas estas preguntas. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. El gaslighting o luz de gas es una de las técnicas más perniciosas y yo diría que destructivas cuando se trata de manipular a alguien. Normalmente la persona queda totalmente estancada, dudando de sus experiencias, de los demás y de sí misma. No es raro encontrar que la mayoría de personas que han sufrido abuso narcisista han experimentado esta manipulación de una manera u otra. Y hay veces, como digo, que es la propia víctima la que termina haciéndose luz de gas ella misma. Pero, ¿por qué pasa esto? En primer lugar, deberíamos de investigar si esa persona ha sufrido un pasado traumático, con un padre o una madre narcisista, que hacía que ella tuviese que hacerse a un lado siempre para mayor gloria de su progenitor. Es decir, muchas veces los niños y sus sentimientos son totalmente invalidados por un progenitor narcisista, para que éste no le haga sombra. El padre narcisista está tan ensimismado que literalmente no ve que sus hijos tengan necesidades propias, o si las ve, hará todo lo posible para que adecúen su comportamiento a sus exigencias egoístas. En estos casos, los niños aprenden a silenciar o a no dar importancia a sus necesidades más básicas y a comportarse como su padre o madre narcisista quiere. Estos niños crecen sintiendo que tienen que complacer a todo el mundo, que sus necesidades no son tan importantes como las de los demás y que éstas tienen que quedar siempre en un segundo o tercer plano. Además, pueden desarrollar rasgos o una personalidad totalmente codependiente, en la que ellos no son felices si los demás no son felices. No pueden poner sus necesidades en primer lugar y sufren si así lo hacen. Han sido condicionados a interponer siempre los deseos de los demás antes que sus propios deseos y no creen en la legitimidad de sus propias exigencias y necesidades. En segundo lugar, encontramos a personas que han tenido un pasado traumático. Esto puede incluir la primera razón, que es provenir de una familia narcisista, o también haber tenido relaciones interpersonales abusivas muy tempranas, por ejemplo, las primeras relaciones de pareja. Se dice que los primeros amores nos marcan, y puede que sea verdad, pero no dicen en ningún caso quiénes somos. Con todo, no se puede obviar el poder condicionante que una relación abusiva temprana tendrá en la mente de la víctima. Puede ser una pareja narcisista o psicópata que te condicione a ponerte siempre en un segundo plano, que quiere que tus deseos y necesidades sean meros complementos a los que no se les da ninguna importancia real en la relación, o que incluso te castigue por atreverte, y digo atreverte entre comillas, defender tus derechos. En este sentido, el narcisista o psicópata dejará una impronta muy potente en la mente de la víctima, es decir, como una huella. Aun habiéndose separado totalmente de esa persona, la víctima seguirá comportándose por mucho tiempo como si tuviese al narcisista metido en su cabeza. La tercera razón es por los mecanismos de defensa de la mente, más concretamente el de la negación y el de la represión. Freud enunció estos mecanismos de defensa de la psique hace más de 100 años y siguen siendo válidos hoy en día para explicar este tipo de situaciones. Por lo que una persona que se haga gaslighting a ella misma puede que lo haga también para protegerse de los efectos adversos de un trauma. La negación del hecho o de sus emociones coincide con esto. También la represión de este mundo emocional. Para no sufrir, para no aceptar una verdad que en muchas ocasiones es muy dura, la mente se pone en modo defensivo, haciéndose literalmente gaslighting a sí misma. En este ejemplo entraría también la amnesia perversa, ya sabes, el mecanismo por el cual uno solo se acuerda de las cosas buenas de una relación abusiva, minimizando u obviando las malas. Y ahora bien,
¿Cómo puedo identificar si me estoy haciendo gaslighting a mí mismo? ¿Cómo lo puedo saber? En primer lugar, te echas la culpa por no manejar o hacer las cosas mejor, sin percatarte o apercibir todas las dificultades o retos a los que te enfrentas día a día y la fuerza que se necesita para sobrevivir a todas ellas. Muchas veces nos echamos más piedras a la espalda de lo que deberíamos, minimizando nuestros logros y también nuestras habilidades. Es una forma de hacernos de menos de forma consciente o inconsciente. La segunda de ellas está más relacionada con el abuso narcisista y sería que te criticas a ti mismo por ser demasiado sensible o emocional, sin comprobar cuáles son tus sentimientos, de dónde vienen y la validez de estos. En muchas ocasiones, el narcisista te hace sentir mal o inadecuado, simplemente por sentir, por ser un ser humano sintiente al que le duelen las cosas y le afectan. Esta forma de hacerse luz de gas a uno mismo está relacionada con la dificultad que tienen muchas personas en reconocer que lo que están viviendo es una situación abusiva y en alejarse después, si no física, por lo menos sí emocionalmente. Los narcisistas hacen que silenciemos nuestro mundo interior por dos motivos. El primero de ellos es para no hacerle sombra a ellos, para no estar por en medio cuando ellos quieran destacar. Y en segundo lugar, porque lo perciben como una amenaza, ya que saben que si estás en contacto con tu mundo emocional, este te dirá qué estás haciendo y te urgirá a salir de ahí. Por lo que si silencias tus emociones, es como si tuvieras las alarmas desconectadas. No sonarán o no les harás caso cuando algo grave pase. La tercera forma de saber que te estás haciendo gaslighting es avergonzarte a ti mismo por ser demasiado necesitado, sin tener en cuenta que es muy probable que tengas necesidades sin atender ni cubrir, y es esto y no otra cosa lo que hace que te avergüences de ese comportamiento que estás teniendo. A lo mejor es reclamarle más atención al narcisista, a lo mejor es más afecto, o tal vez que sea más considerado. Puede que cuando lo hagas, el narcisista te haga sentir mal diciéndote que eres demasiado sensible o que necesitas demasiados afectos. Este pensamiento se colará en tu mente como una idea intrusiva, la cual se repetirá una y otra vez, haciendo que sientas vergüenza por pedir simplemente un poco de afecto. Y es que, como ya sabemos, los narcisistas no es que no sientan, pero cuando se trata de sentimientos profundos, ellos los sienten de una manera muy superficial. Puede que el cariño o el afecto que estás pidiendo sea totalmente legítimo, ya que te sientes solo y desamparado aun cuando estás a su lado. Él te dirá cosas como que él es así o que eres demasiado intenso y en realidad no lo eres, solo estás pidiendo calidez porque ves y sientes que ésta te falta. La cuarta forma de hacerse gaslighting a uno mismo es justificar el comportamiento tóxico de la otra persona, asumiendo la responsabilidad por él. Por ejemplo, le justificas diciendo, en realidad no quería decir eso, o sé que en el fondo me quiere, o simplemente no tengo que volver a hacer. Espacio en blanco, lo dejo a tu elección, pon ahí lo que quieras, y esto no volverá a pasar otra vez. Y lo curioso es que vuelve a pasar y te lo vuelves a decir, porque necesitas convencerte de que esa persona, aunque pase de ti, aunque dé muestras palpables de que no le importan tus sentimientos, te quiere. La quinta sería criticarte a ti mismo por no haber pasado página todavía por aquel hecho traumático. Y es que, por ejemplo, muchas víctimas de abuso narcisista quieren superarlo y pasar página y se castigan ellas mismas por no haberlo hecho en lo que ellas consideraban lo que era un tiempo razonable. Y es que aquí lo que la persona no se da cuenta es de la complejidad que un verdadero trauma puede tener, de su profundo impacto que éste tiene en su mente y de la paciencia y el tiempo necesario que hace falta para trabajar en el proceso de recuperación. En este sentido, muchas personas son terriblemente duras consigo mismas, simplemente porque no se dan cuenta o no son verdaderamente conscientes del impacto que un trauma como el abuso narcisista puede tener. Que no hayas pasado página no quiere decir que seas débil y que tengas que machacarte por ello, sino es una señal de lo duro que fue realmente para tu vida, para tu mente, y de que tal vez necesites ayuda especializada. Muchos autores indican que no solo con el tiempo desaparece el trauma, sino que en muchos casos es necesario hacer terapia. Por lo que si hacer terapia no es una opción viable ahora mismo para ti, ¿qué podemos hacer para deshacer este auto-gaslighting que de forma devastadora nos hacemos a nosotros mismos? Bueno, lo primero de todo
es ser compasivos con nosotros mismos. Tienes que tener en cuenta que muchos de estos pensamientos son los ecos del abuso narcisista recibido, ya sea por tus padres o por tu pareja. Es como su voz resonando en tu cabeza, pero en lugar de su voz es la tuya propia. Identificar esto ya es un gran paso, por lo que muéstrate un poco de compasión y de respeto. Acoge esos sentimientos como válidos. No pasa nada por querer cariño o afecto. No pasa nada por querer atención. No pasa nada por tener sentimientos y no pasa nada si no lo haces todo bien. En realidad nadie lo hace y está bien. A continuación te daré unas cuantas afirmaciones que no vendría mal que apuntaras y pusieras a la vista, por ejemplo, en el frigorífico y las veas cada vez que lo utilizas o las llevases contigo siempre en el móvil. Tal vez te ayuden a deshacer esa luz de gas autoinducida. Número 1. Mis sentimientos son válidos. Número 2. Tal vez no sea demasiado, pero soy suficiente. Número 3. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo o lo hago lo mejor que mi mente me dice. Número 4. No soy responsable del comportamiento tóxico de otra persona. Número 5. Yo también merezco atención, cuidado y cariño. Sería muy bueno, como digo, que pusieras a la vista estas afirmaciones y reflexionaras en ellas cada vez que las vieses o que las aprendas y las recuerdes cada vez que identifiques que te estás haciendo luz de gas a ti mismo. Validarse a uno mismo, permitirse sentir las emociones, permitirse fallar y fallar a otros, o simplemente saber que puedes hacer todo eso es uno de los primeros pasos hacia la recuperación. Acoger tanto los sentimientos agradables como los desagradables y vivir con la mayor coherencia con ellos te dará no solo información de lo que está sucediendo, sino, sorprendentemente, mucha paz interior, mucha más que si los reprimes o los niegas. Bueno, ¿y tú? ¿Te has sentido identificado con alguna de estas situaciones? ¿Piensas que en tu caso es heredado del abuso recibido o responde más a un mecanismo de defensa? ¿Con cuál te identificas más? Por favor, escríbelo abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Sobre todo compártelo con personas que creas que puedan necesitarlo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.